Correcto. Saludamos a los amigos que se conectan. Hay más llamadas telefónicas, me informa nuestra producción. A los amigos que se conectan, hay una carta, una noticia que nos ha traído Julio Heredia, una carta donde ya comenzaron a firmar escritores del peso de Osvaldo Reynoso, de Mario Velatín, intelectuales jóvenes, poetas, artistas, músicos, y en esa carta reconocen el valioso aporte de la cultura y a un medio de RBC Televisión que está impulsándola desde el 11 Informa, desde Habla el Pueblo, pero desde aquí apelamos a los grandes empresarios, a las instituciones educativas, a los institutos, que puedan ellos anunciarse aquí y promover espacios culturales más amplios los sábados, los domingos, y de esa manera alimentar mejor espiritual e intelectualmente a nuestro pueblo. Julio Heredia. Sí, Rafael, justamente hay un párrafo de esta carta que coincide perfectamente con lo que acaba de decir Pepe Rocha. Nos dice: no podremos tener en el Perú nuevas generaciones que superen los niveles paupérrimos que ostenta actualmente en comprensión de lectura, por ejemplo, y en otras disciplinas del saber, si las instituciones del Estado, en todos sus niveles, las de la llamada sociedad civil, ¿no?, y la empresa privada, y de manera específica los medios productores y difusores de mensajes, no asumen la tarea urgente de educar y formar a una población sumida en la banalidad y en una malentendida cultura del espectáculo. Efectivamente, o sea, tienes toda la razón, los intelectuales y jóvenes artistas que han inspirado esta carta así lo piensan también, y pues yo también creo que el Canal 7, del cual efectivamente fui asesor del IRTP, como dijo un televidente, pero solamente entre fines de 2006 y todo el año 2007. Es decir, durante la presidencia de Alfonso Salcedo y no de mi colega María del Pilar Tello, quien conozco y por la cual tengo un gran aprecio, pero ella había estado solamente un mes, me parece, allí al frente del IRTP. Institución que me parece ha tenido gestores que han querido ponerla en el servicio público. Es decir, que fuera el canal y la radio, porque también Radio Nacional y La Crónica son parte del IRTP, no de un gobierno, no del gobierno de turno, sino del Estado peruano. Ahora, me parece a mí que un poco la prensa que nos hemos acostumbrado a practicar en el Perú, la televisión y la radio, que son también caníbales respecto también del poder político, hay que decirlo, ¿no? A veces hay cargamontones que no se justifican de ninguna manera. Entonces han hecho que primero Alan García, y tengo la impresión que ahora Ollantumala, estén titubeando y tengan miedo de efectivamente hacer que el IRTP, que la radio y televisión nacionales sean servicio público y no medios al servicio del gobierno de turno, ¿no? Correcto. Ahí hay una reflexión que hacer, me parece. Cierto. Fernando Urbina. El Ministerio de Cultura indudablemente que hace un avance en sí mismo como propuesta y como un intento de realización. Tiene grandes límites, pero justamente en nuestro país hay un gran patrimonio cultural. Han habido avances en lo que significa los museos, en lo que significa proteger nuestra gran cultura, que ahorita tiene un impulso mundial, ¿no? O sea, tenemos una cultura que proyectar a nivel mundial. Ahí está faltando una mejor organización, más transversal, tener más promotores culturales, por ejemplo. Yo recuerdo haber participado de promotor cultural en el municipio de Lima, he participado con el Instituto Nacional de Cultura en la época juvenil. No estoy viendo eso, está faltando más. Me parece ahora sí que la alcaldesa está dando un impulso importante. Todos los fines de semana ves en Lima actividades culturales, y también lo que decía Pepe, la cultura se ha vuelto un producto elitista. Entonces hay que buscar, el Ministerio de Cultura tiene que buscar poner eso más al alcance del pueblo. Teatro, orquesta sinfónica, todo lo que signifique expresiones de enriquecimiento humano, tienen que estar al alcance de todos los peruanos. Y por ahí creo que está fallando el Ministerio, pero en realidad yo sí considero que es un avance. Hay cosas importantes, el Gran Teatro Nacional, la Casa de la Literatura, qué bello. Da gusto ir con los escolares, con la familia. O sea, saber que el Perú tiene una riqueza cultural en sus autores, no solamente tenemos una cultura que es estancada en un patrimonio pasado, no, tenemos una cultura viva. Entonces, todo este potencial que tiene el país tiene que seguir siendo gestionado mejor. Eso es lo que queremos, y yo considero que sí es un avance del Ministerio. Doctor Héctor Vargas Aya. Usted, Romero, ha recordado algo muy importante, que el pueblo peruano es uno de los últimos pueblos donde menos se lee.
Efectivamente. Y desgraciadamente, el único instrumento que sirve para calificar a un pueblo si más o menos culto o oculto es por el número de lectores que tiene. ¿Cuántos lectores tiene un país? Ya sabemos qué nivel cultural, a qué nivel cultural pertenece. Algunos países hermanos nuestros tienen 4 o 5 libros per cápita. El Perú no llegamos a medio libro per cápita. Si no se lee, no se puede aprender nada. Entonces, el Ministerio de Cultura tendría que decirnos como inventario, al finalizar sus 4 años, si es que llega, y que diga al Perú, del medio libro que lee cada peruano, cuántos libros ya se lee al terminar este gobierno. Ese sería el mejor índice, aparte de otras consideraciones. Porque los museos, los conciertos sinfónicos, donde se va a pasar óperas de Verdi, o las sinfonías de Beethoven, de Mozart, o Tchaikovsky, de Korsakov, etc., esos certámenes son muy buenos. Pero ¿quiénes asistimos allá? Los que conocen, los que saben. El resto de la gente no. Yo he ido a más de un concierto, a estos van 500 personas, 1000 personas, 2000, pueden ir 10.000, pero Lima tiene 9 millones de habitantes, Perú 30. Los demás no van, escuchan, despotrican y se van porque no conocen, y ellos no tienen la culpa. Ven que esos eventos son necesarios, está bien, no se puede prescindir de ellos, pero la cultura se hace de otra manera también. Ahora, quiero terminar señalando que quién sabe, más de un televidente nos ha recordado algo importante. Quién sabe si con el presupuesto tan elevado que significa mantener el Ministerio de Cultura, que no está haciendo nada, podría, pues, siendo un apéndice del Ministerio de Educación, que nos ha hecho hasta ahora esto, fabricar, por ejemplo, editar libros, populibros que cuesten, no que cuesten nada, que se obsequie. La cultura hay que regalarla, la cultura no debe venderse, la cultura hay que llevarla a los colegios, para que los niños con pequeños volúmenes puedan ir incursionando. Saben los peruanos, saben los niños, saben la gente adulta, sabe el 90% de los peruanos cuántas regiones tiene el Perú, conoce la historia del Perú, conoce la geografía del Perú, conoce sus próceres, sus héroes y todo. Nada. Aquí la gente no sabe, solamente sabe comer, dormir, con excepciones, por supuesto. Y esta gente, la mayoría, no tiene la culpa de vivir en estas condiciones. La cultura es otra cosa. Los museos están ahí. Yo he ido a un museo, no hay personas, ahí están las moscas volando. Las momias están mosqueándose. Sí. Bueno, yo considero que es un índice de la lectura y es necesario y dar un impulso fundamental a la lectura en el país. Pero la cultura es mucho más amplia, o sea, son manifestaciones de nuestro pueblo en todo a lo largo de la historia, y hasta yo me atrevo a decir que lo que se llama esta cultura elitista no es tan elitista, porque Juan Diego Flores ha sembrado una serie de orquestas nacional. Yo tengo la oportunidad de estar participando ahora porque mi hija participa en una de estas orquestas, la de Miraflores. Pero ¿sabes dónde hay orquestas ahorita? Tenemos una en La Victoria, tenemos una en Comas, tenemos en Villa El Salvador, o sea, pequeños núcleos de niños que están siendo formados, y al ser formados les da una convicción, una seguridad. Sus propios familiares empiezan a apreciar la música. Entonces, no hay que subestimar al pueblo, por el contrario, la cultura tiene que tener una dimensión, y ahí es el rol del Estado, darle oportunidad a todos. Correcto, y quiero informar aquí, uno de los organismos que integran el Ministerio de Cultura es aquel Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, Promolibro, que antes pertenecía al Ministerio de Educación, pero recuerdo que hace tiempo, cuando esto estaba en el Ministerio de Educación, recibí una denuncia donde la gente de Promolibro organizaba disqueferias en distintos lugares del país y había lugares donde nunca había estado. Entonces, ahí había un engaño, no solo al Ministerio de Educación de entonces, sino también al público. Pero, ¿qué hace Promolibro hoy? Recordemos que Peiza, con el gobierno revolucionario en tiempo de Velasco, editó 100 ejemplares de la Biblioteca Peruana, unos libros azulitos con una franja de colores que se editaron miles y que hasta ahora cumplen su función. Algo así se tiene que hacer. Vamos con una llamada telefónica, hay muchas llamadas telefónicas, pero que se nos viene la pausa en un instante. Vamos con un ciudadano
para que pueda opinar sobre este tema. Y a propósito, el doctor Vargas Aya ha señalado el tema de los libros. Los libros, el gobierno los está promoviendo para regalar los libros. ¿Qué nos dice el ciudadano? Está en la línea. Adelante. Aló, buenas noches. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, yo quería comentarles que después de escuchar a los panelistas, es importante resaltar que el Ministerio de Cultura no solamente ve la parte de industrias culturales o museos, sino el Ministerio de Cultura también ve todo lo que es el patrimonio arqueológico, el histórico, colonial y republicano. Entonces, yo creo que la visión a veces es muy sesgada de lo que es el ministerio, ¿no? Y de la función que cumple. Además tiene toda la parte del viceministerio de interculturalidad. Sí. Y en todos esos, en todas las ramas que el ministerio toca, sí hace muchísimas cosas. Quizás lo que le falta es mayor difusión. Así y además de eso, también es importante resaltar, y habría que preguntar, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que tiene el ministerio actualmente? Si desde que antes era el Instituto Nacional de Cultura a la actualidad ha aumentado o se mantiene, ¿no? Pero yo creo que también hay mucha confusión entre las funciones de lo que es el Ministerio de Educación y de lo que es el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, nosotros tenemos en el Ministerio de Cultura dos viceministerios muy claros, interculturalidad y patrimonio cultural e industrias culturales, ¿no? Y bueno, para decir un poco, eso por ejemplo, el ministerio, sé que algunas de las funciones cuestan 10 soles ir, ¿no? Un cine, que van a repletos, muchas veces cuesta 17, 15, 13, 9, en los días más baratos, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión de que no sea accesible, es que quizás la gente no conoce del todo la oferta que tiene cultural el ministerio, ¿no?